Aquesta primera sessió, o segona sessió, però hem tingut ja una sessió important de pes d'obertura, que no ha sigut, com el rector Guàrdia deia, la típica sessió d'obertura, ha sigut una sessió molt sòlida, ja amb molt de lideratge, amb moltes idees per tirar endavant. Aquesta sessió en diem Climate Change, o canvi climàtic i salut, prioritats polítiques. I el secretari d'Estat ho ha dit molt bé. El secretari d'Estat ho ha dit molt bé. El moment de l'evidència ha passat. No ha passat, David, no pateixis. La càtedra és important, la necessitem. Continuem necessitant molta investigació, però el moment de l'acció, el moment de les prioritats polítiques sanitàries ha arribat. Ha arribat ja fa molt de temps. Llavors, aquesta sessió serà una sessió en la que primer tindrem les prioritats que el govern espanyol tira endavant en aquest tema, després sentirem les prioritats a Catalunya i després sentirem el David Dalmau, que ens parlarà una mica de les prioritats d'investigació. I parlarem no solament de mostrar l'impacte del sistema sanitari al canvi climàtic, el que en diem la mitigació, no serà solament l'evidència amb l'adaptació, sinó quines són aquestes polítiques que funcionen, que són efectives en aquests dos àmbits. Llavors, sentirem, com us he dit, les prioritats a Catalunya, a Espanya, les prioritats d'investigació. But before that, we will have Dimi Pantelli, is the last one, or the first one to introduce, because the rest you already know. Dimitra Pantelli is the program manager on the European Observatory on Health Systems and Policies. Actually, I am the emeritus director of the observatory, but today I'm very lucky to say that we will have our director, Ewout van Ginneken, who later will moderate the next international session. So before we talk about the priorities in Spain, in Catalonia, and research, we're going to hear a framework that in many ways, in a central way, will be leading the whole conference, a framework to understand how the health systems adaptation and mitigation plays a fundamental role in addressing the challenges of the climate, based on a measure, a research that the European Observatory has been leading in this field. So if I may I invite Dimi Pantelli, Secretario de Estado, si podéis, por favor, reuniros conmigo aquí en la palestra. Sonsoles, por favor, Letac, también en la palestra, y David Dalmau, si podéis acompañarnos. Quería recordaros que la conferencia está diseñada para mucho intercambio con los asistentes, es decir, aunque haya una separación en principio entre los que hablan y los que están sentados, todos sentados, claro, pero entre los que estáis ahí y que están aquí, la idea es que hemos construido mucho tiempo para tener un intercambio real. Es decir, que espero que hayan no solamente preguntas, pero más que preguntas, esperamos oír muchas contribuciones de vuestra parte. Es decir, cómo afrontamos este gran desafío y qué tipo de políticas funcionan. Y sobre todo, estamos muy interesados en las innovaciones en la implementación de estas políticas. Y aquí, reunidos en esta sala, tenemos muchísima experiencia que queremos reunir. Al final, deciros también, recordaros que este congreso, este simposio, va a resultar en un statement, una declaración, no de estas declaraciones de principios e intenciones, sino una declaración con prioridades, con innovaciones, con compromisos para tirar adelante estas políticas. Por tanto, esperamos que podáis todos contribuir a estas innovaciones, a esta declaración final. Recordaos también que, aunque no estamos en vivo, está todo grabado y luego habrá una gran campaña de diseminación para diseminar no solo los resultados, sino las distintas sesiones de esta conferencia. Dimi, it's a real pleasure to have you here. Dimi Pantelli, as I said, is Program Manager at the European Observatory, is leading the program of innovation, and you've done really seminal research with our colleagues on this field. So I look very much forward to that framework, that structure, that skeleton
that I'm very obsessed, as you know. David Dalmau, our leader, is over there, also very obsessed with the idea to have a good framework, a good conducting line to talk about mitigation and adaptation. We'll be talking about the role on climate and health, but in particular we want to hear about the health system. How the health system decrease the carbon footprint, how the health system can adapt to the measured challenge of the diseases caused by the climate change and the heating. Dimi. Thank you, Josep, very much, and thank you everyone for having us here in Catalonia, in Barcelona, and in this beautiful room. You mentioned before this was not a conventional opening session that we just had, and I agree, because I was asked to set the scene and present a framework, but that was all already discussed just now. So I will try to do it in a different way, maybe, and also I brought pictures, so maybe that will help. Part of setting the scene for something is stating the obvious, perhaps, and if you are here, it means that you're interested in climate change, it means that you're interested in health and the relationship between the two. So we start with the fact, as we heard in the opening ceremony, that climate change puts an additional lens on health, has direct and indirect impacts on health through different mechanisms that you could perhaps read on the slide that the speakers in the opening ceremony talked about, from extreme weather phenomena to different distribution of disease vectors. And all of that leads to a differential need for health services, whether that is for accident care, or that is for mental health, or for infectious diseases, or for heat stroke. Different types of new or additional health services will be needed. And all of these patients who are affected by the changing patterns of health need because of climate change will need to go to our health facilities, bottom right. Obviously, as a health system, from the health system perspective, we need to think about how to absorb this additional and evolving health need. It's very important what was mentioned already in the opening ceremony, that this new burden on health is not distributed equally within society, but it is the more vulnerable people that will be burdened the most, including, for example, chronic patients who will face additional exposure to pollutants, for example, in the atmosphere and different temperatures, and who will be even more vulnerable and need more health services. So different and evolving health outcomes of climate change means a different flow of patients to our health facilities, so perhaps more health services, but at the same time, our health facilities themselves and the delivery of health services has an impact on the environment, because health facilities themselves greatly emit, for example, greenhouse gases, which then themselves contribute to climate change. So it's a circle. Climate change changes the pattern of health services needed. More health services might be needed. Our intensified approach to providing them leads to more burden for the environment and fuels climate change. So if, from the health system perspective, if what we want to do is to ensure population health, we need to do both things. We need to adapt, as was said before, in the changing health needs that are caused by climate change. And we need to think about how we organize ourselves within the health system to reduce the additional burden, or the burden that we put on the environment ourselves, thus fueling climate change. So I think this is the very bare bones of the framework and the way that we think about this circle. Again, oversimplified perhaps. Here is an example, because we talked already quite a bit about the need to stop talking about it and actually do something, from the Netherlands, from the National Institute of Public Health and the Environment. It's effectively the same picture. I don't think it's too far, I think, for me to point with, oh, no, I spoiled the next slide, apologies. So it's the same picture. We see a lot of different sources of burden on the environment that then cause burden of disease to evolve and to change and to increase. And this is an example where the Dutch Institute for Public Health and the Environment actually thought about how to quantify the effect of the health system, or the burden that the health system causes for the environment, and propose different strategies to address it. And we can pick that up in the panel later on how that links with what other countries can do. Now, it's now 10 years that the WHO provided a framework on climate resilient health systems. So within that framework of
adaptation and mitigation. We need to change how we provide services, and we need to change how we burden the environment. We are now on the adaptation side of things, so we need to change how we provide services. So the framework that was developed by WHO builds on the building blocks framework, and those of you who come from the health system side will have heard of the building blocks framework for describing and understanding health systems. Those of you who come from the environment side, perhaps this is something new, where we look at the different components of a health system and how they fit together so that they can achieve the health system goals. And here, if you can read it in the slide, it's the internal circle. So if we start with the light blue at the top, leadership and governance, health workforce, health information systems, essential medical products and technologies, service delivery and financing. And in this particular iteration of this framework, you see in the outer circle how including a climate lens on each of those dimensions means that you have a blueprint for understanding where potential action might lie. And you see that, for example, for some of the building blocks, like financing, you have the climate-aware and climate-sensitive financing to meet all the needs and differential and evolving needs that we were talking about before, of people flowing differently towards health services. But for some of those building blocks, like health information systems and service delivery, there are additional dimensions that you need to think about. And for example, on the health information system side, this is both understanding how your health systems works and how the different needs are distributed within the population, but also having, for example, alert systems that will tell you when there is a disaster that is related to climate change and you need to take urgent action. An important point for me when we think about this framework of how we talk about climate change policies is to look at the original building blocks framework. So you see here in the pink graph, bottom right, the 6 building blocks that I mentioned are on the left-hand side. And it's important that they are all essential to achieve the objectives and the goals of health systems, namely that they provide good access and coverage to services that are of good quality and that are safe, towards actually achieving better health for populations, but also responsiveness, financial protection, and improved efficiency. And all of those things are important because if you take this lens of understanding the health system from a climate perspective, you will still be contributing, crucially, to these objectives and to these goals. So any action that basically climate-proofs the health system is an important component, an important contributor to actually achieving these objectives and these goals. The framework from WHO exists for 10 years now. It has also a range of different tools that colleagues that I'll show you in a minute, and colleagues will talk about more in the next session. If we look at what we found or colleagues found looking at the literature 10 years down the line about how we're doing on adaptation of health systems, there are a lot of barriers there, the usual suspects when we think about it from a health system perspective, like poor healthcare delivery, lack of funding and resources, poor preparedness, infrastructural constraints, and this is true for other issues, not just climate change itself, but you see also here, for example, that there is a low climate risk perception, which is quite important and links back to what we were talking about in the opening ceremony, and where interventions like the one here, with the additional chair, with the outreach practices, are really important to change that. So we have these barriers, but we also have a lot of tools that can help us overcome them, and I'll show you very quickly. These are not for you to read necessarily. I'm sure colleagues will come back to them in a second. WHO has been playing a leading role on providing tools for health systems to A, understand how vulnerable they are to climate change, B, build plans for adaptation, and C, actually put them in motion. These have been developed consecutively over the years, and of course WHO has a very active collaboration with the countries in order to put them into fruition. But there is also other resources, for example, from the European Commission that will also come in the next session, I'm sure, where there is platform for knowledge exchange about how to adapt to climate change, not necessarily specific to health and health systems, but with health and health system components and implications. And here, it's also important to note that for the EU perspective, there are a lot of support tools that can help countries, be it with funding or technical expertise, to actually move ahead with adaptation. So if we go to the other side of the coin, which is mitigation, so yes, we need to change to absorb, but we also need to change to burden less. There's a really important point to be made here, and linking back to the opening discussion on inequalities. We hear a ballpark number, which is that
health systems are responsible for about 5% on average of global health emissions. So if you think about that, that's not little. It's just the health sector in the world, right? But if we look at how different countries contribute to that, that's not distributed equally. So here is a graph from a really interesting paper from this year that plots vulnerability to climate change against how much countries pollute and against health system performance. I didn't bring this one. We use, or colleagues use, emissions of the country in total as a proxy for the health system contribution. And you see that there is obviously some countries that are very vulnerable to climate change and don't emit very much, and there are others who emit a lot and are less vulnerable to climate change. That doesn't mean that it's only some countries that need to change. Very obviously, everyone needs to change. And then that puts also an additional lens on national policies, that it's an issue of solidarity as well on the international level and not just an issue of thinking about what happens within your own borders. Of course, the footnote here is that within countries as well, not everyone is as vulnerable to climate change as others. So within countries, we need to think about it from an equality lens as well. We worked at the observatory with the invaluable help of colleagues at Mutua de Terrassa on a policy brief, how to make the health sector greener, how to reduce emissions. And this was as a result of a project that was funded by the European Commission, requested by Austria, who needed technical advice about how to green their hospitals. So I'm going to show you the key messages in one graph, and I don't expect you to read it, but at the bottom right there is a QR code that you can scan to get to the publication. Please don't try to read it yet. If you want to scan the QR code, it's in the bottom right. There's supposed to be copies of the policy briefs somewhere, so hopefully we'll find them by the end of the day and we can distribute them. But effectively, if we think about what we can do in health systems to improve or reduce our burden on the environment, we say we have two levers. One is we do less health services, so less health services, less emissions, or for those services that we need to do, we do less carbon-intensive health services or less environmentally harmful health services. And if you think about what we can do to do less health services, there are two very obvious things. One is move away from our focus on treatment and move more towards prevention. And this is something where in the health sector, we've been talking about that for years, not in relation to climate change, but obviously in relation to if you can prevent it and not have burden of disease, why would you not do that? So this is one important. And the other one is that we know there is a lot of so-called low-value care. So there are services that are being provided even though they are not needed, although that they don't benefit patients. So these are two very obvious things at the health system level. You try to reduce as much the services that are not necessary, and then it can also harm the patients, but if you look at it from a climate lens, reduce your emissions, and move your paradigm towards prevention more than towards curative care. But also then you have those services where you need to provide them, in a certain setting, and for those services you need to take a closer look and think about whether you can do it in a greener way. Be that via health technology assessment, for example, or by providing or thinking about things like circular economy within health facilities, green spaces, green mobility, and actually renewing green energy sources, absolutely, renewing infrastructure in a way that is more carbon neutral. So these are the two categories here. Number 3 is more on the health system level of thinking about how to shift towards prevention and reduce low-value care, and then at the level of health facilities, a range of different interventions. So this understanding of the health system level and the health facility level is also reflected in the updated version of the WHO framework. I showed you the building blocks version of the 2015 before. So that's the same one here on the left. It just looks different, better colors, very beautiful. On the right-hand side, we have the focus on health facilities specifically. And there you see clearly, again, we have certain areas of focus, energy, of course, infrastructure, products, but also, crucially, the health workforce. So how the health workforce also understands and works with climate change. We'll come back to that in a minute. One of the most recent approaches and initiatives is the Pan-European Commission on Climate and Health, convened by WHO. It's going to come back, I'm sure, in the next session, where we see
very clearly linking back to the beginning of the presentation for the framework that mitigation and adaptation, they're two sides of the circle, but also concerted and complementary action is necessary. And if we think about one, at the same time we can think about another. If we think about how we reshape the way we deliver services, we can think about how we do that in a green way and in a low emissions way. And a lot of these issues were already raised in the opening ceremony, so that I will not repeat that. But one of the key catalysts for that is really the workforce and making sure that the workforce has the skills and the understanding of how to deliver services in an environmentally friendly way, and what the additional or the evolving needs of the population might be because of climate change. This is another policy brief that we worked on with the Be Well Consortium on green skills for the workforce, and there we also say it's two things that fit together. Adaptation, mitigation, if you develop a workforce with the necessary skills starting early on in first education, but then also with continuous professional development, and there are lots of different options on how to do that. This is your catalyst to make sure that you can work in the future on both adaptation and mitigation. So I close with these three key messages that look very old-fashioned, because I think the formatting is slightly different, so it's a typewriter message for everybody. First point, important, health systems face a double challenge. We heard that a lot in the opening ceremony. This is the core of the framework. They need to change, they need to adapt, to both absorb the evolving landscape of health needs due to climate change, and to themselves be not as much of a contributor to climate change as they currently are. This is one. Then there are many resources to help them in this process. I just show you the thumbnails, but colleagues will talk about that more as the workshop progresses. And the arsenal grows as evidence evolves, and I link back very quickly, and apologies, Giuseppe, I know I'm slightly over time, to what Secretary General was talking about just now, about there is no need for evidence, and he's right, more evidence. He's right in the sense that we know what we have to do at the moment, and probably also how we have to do it, but we don't necessarily know yet is how to get it done, so in the sense of implementing it and really making it work. And obviously, as climate change progresses, we need to keep an eye that we still really know what it is that we need to do. So I think evidence is enough in order to take action, but more evidence is needed as we move forward. And then finally, the point that is very close to my heart at the end, if we think about it from a health system perspective, we have been preaching about doing a lot of the things that we need to do to address both adaptation and mitigation for years. And in my eyes, most of the actions needed for adaptation and mitigation align very well with well-known health system objectives and final goals, so objectives such as quality and efficiency, and final goals such as improved health. So there is really no argument not to do it. At the last year's COP, the key report was health is the argument for climate action. Yes, and I agree with that. This is going to be a very strong parameter of what we discussed these couple of days. But I also think at the same time it's also the inverse, and climate action is a very strong argument for more health. So health in all policies, I could not agree more. And I stop here and look forward to the rest. Thank you. That was beautiful, as Trump would say. That was really, really useful as a framework. If I can have the three conclusions that Dimi has put on the slides, please. Could you go back to that slide? That was really a good way to start us with a good framework, and to remind you colleagues that the whole conference will be structured around the two areas. We'll have 2 sessions on mitigation, and we'll have 2 sessions on adaptation, and the end with the President of the Parliament and some key authorities will be, as I said, bringing together a statement of priorities and future work. You said it nicely, Dimi, 5% impact, double challenge, and however we have the resources. We know a lot of the what, not all of it, some of the what, but we need a lot of the how to make a difference. But the part that fascinates me the most, and you and I have rehearsed that in other European platforms, is this idea that you can have the cake and eat it. What I mean is that many of these policies on adaptation and mitigation, let me repeat what you said much better than I can, actually are
good for the quality, for the cost effectiveness of the health system. If you reduce pharmaceuticals, more cost-effective use of pharmaceuticals, let's put it that way, you will have a better impact on the environment. If you use telemedicine or primary health care closer to the patient, you have a better impact on the environment, and so on and so forth. Dimi, there is this idea that perhaps we can put forward in this conference, David, about the carbon footprint pathway. So in addition, you've been arguing that, I'm repeating your words, in addition to give feedback to our clinicians, to our health professionals about the quality of their care, you yourself have been leading a lot of key research on quality, why not giving them as well the carbon footprint of what they're doing? You don't have a microphone? Sorry. No, I think yes. Thank you, Giuseppe. Hello? Now maybe? It's the other one. Okay. This one. Sorry. Thank you, Giuseppe. And indeed, I think it's a very important point that you bring. I mentioned it very briefly because you only gave me 15 minutes, which I overused anyway. For example... You did impeccably well. Yes. By the way, you will have all the slides on the website available for you. It is true. I think it is important to be able to show how much different options in healthcare actually burden the environment. Methodologically speaking, it's not very easy. So there are a lot of different components that go into play. If you think about a single medicine you mentioned, you would need to factor in the entire life cycle of that product from the very beginning and how much emissions there are in every stage, and if you have delivery, different options and how much delivery they have. But this is something that fundamentally we know how to do. We've been doing it for cost effectiveness for years when it comes, for example, to health technology assessment. Right? So I think it's a crucial part. On the method, it's still evolving, that's one of those, but it's really important to build into the way that we think about You things. think that can change clinical practice to give them that feedback to clinicians? You've been arguing for many years it's so difficult to change clinical practice to improve quality. Perhaps with the carbon pathways we can... Yes, I think it can. I mean, colleagues who are from the clinical side here will talk about this more. I mean, we know for sure from evidence that we see from individual health facilities who have tried with different approaches that it has an effect. One of the quality strategies that we talk about very often is clinical practice guidelines when it comes to clinical practice. But then if you integrate a part about the emissions, that for sure will help. I mean, the incremental effect of all of those different policies will be important, but what is even more important is to have a concerted bundle of different strategies that then catch the whole spectrum from, including, for instance, health technology assessment and clinical practice guidelines and different types of conferences, for example, at health facility level. So I think all of those are important. Brilliant. Thank you very much. Secretario de Estado Javier Padilla, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Tú te has puesto el reto antes y nos has dicho que la evidencia estaba y que ahora era el momento de la política y no puedo yo estar más de acuerdo. ¿Cuál es la política? ¿Cuáles son las prioridades? No solamente el qué, sino el cómo. ¿Cómo convencemos a todos estos actores que necesitamos en conjunto para implementar estas políticas? Gracias de nuevo, Javier. Muchísimas gracias, Josep, y muchísimas gracias a todos y todas. Sí, no quiere decir que no haga falta evidencia, sobre todo sobre cuáles son las mejores políticas y de qué manera implementarlas, pero sí que creo que hay un nivel alto de evidencia sobre esto. Yo quería empezar diciendo que posiblemente desde un Ministerio de Sanidad, pero especialmente en general, desde las instituciones que trabajamos en el ámbito de la salud pública, creo que uno de nuestros principales retos es desmontar uno de las frases que se ha convertido casi un meme en cada uno de los veranos que pasamos, ¿no? Si yo dijera simplemente definiendo cuál es nuestro objetivo sobre las políticas de cambio climático, creo que desmontar aquella frase tan manida de este verano ha sido el verano menos caluroso del resto de tu vida es uno de los objetivos que tenemos por delante. Tanto por el contenido, porque tenemos que lograr que no sea así, como por la forma de la comunicación, que me parece totalmente aberrante, desesperanzadora y tremendamente inmovilizadora. Creo que con esa perspectiva, con la de intentar plantear que las políticas de salud pública sean políticas que verdaderamente generen un cambio, pero que también generen una voluntad de cambio, es desde donde nosotros lo abordamos, ¿no? Creo que
Además, en lo que es la interacción entre política y ciencia, el ámbito de la salud y del cambio climático tiene que ser un ejemplo de cómo vincular esa ciencia hacia la movilización y la generación de acciones políticas concretas. En lo que a nosotros respecta, yo creo que una de las cosas que hemos hecho durante esta legislatura es intentar, digamos, subir el tono de la implicación de las instituciones y en concreto del Ministerio de Sanidad en lo que tiene que ver con las políticas relacionadas con el cambio climático como uno de los ejes fundamentales de nuestra acción política de manera general. Por un lado, hemos desarrollado el Observatorio de Salud y Cambio Climático, cuyo director tenemos por aquí y que podría contar todo lo que voy a contar yo, pero mejor, y creo que mañana tendréis la oportunidad de que lo haga. Y por otro lado también con la reciente aprobación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que va a suponer yo creo que la creación de un órgano científico-técnico dentro del Ministerio de Sanidad con un gran potencial para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la evaluación del riesgo y la comunicación del riesgo en materia de sanidad ambiental y de todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Elevar el tono, que podría ser elevar el rango de la política de cambio climático y salud dentro del Ministerio, creo que también es un elemento fundamental. Pero además, creo que estamos ante una necesidad de que elevar el tono permee hasta los profesionales concretos, ¿no? Necesitamos generar una especie de sensación de necesidad de que los profesionales sanitarios tienen que ser también activistas frente al cambio climático porque es un elemento consustancial de la acción clínica para la mejora de la salud de sus pacientes y de sus poblaciones que tienen que incorporar, ¿no? Me ha gustado mucho la frase que ha dicho anteriormente el rector de que la salud es un punto de encuentro de sensibilidades diversas y creo que hay pocos colectivos más diversos como el de los profesionales sanitarios en el cual la salud y el cambio climático tiene que impactar, ¿no? Y bajando a lo concreto, ¿dónde está presente las políticas de acción frente al cambio climático dentro de las actuaciones del Ministerio de Sanidad? Yo señalaría tres niveles o tres ámbitos o tres maneras de actuar que tenemos. La primera es un paraguas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese lugar en el cual actuamos de manera intersectorial, relacionándonos con otros ministerios y con otras instituciones para poner en marcha acciones que de largo rebosan lo que son las competencias de un Ministerio de Sanidad, pero que son imprescindibles para que llevarlas a cabo, ¿no? Creo que el gran ejemplo a este respecto es el Pacto de Estado frente al cambio climático que se está intentando desarrollar a nivel del Gobierno central y en el que el Ministerio de Sanidad evidentemente tiene un papel, pero no puede hacer nada si no es conjuntamente con el resto de los ministerios. Elevar esto a este rango y hacerlo conjuntamente con todos los ministerios implicados creo que es uno de los puntos clave. El segundo papel, el primero sería como paraguas, el segundo es el de embellecedor, ¿no? Creo que el título del informe que se presentó de OMS, que se presentó en la COP29 y que tuvimos además el placer de participar en una mesa al respecto, de Health is the Argument for Climate Action, creo que es un buen ejemplo de esto, ¿no? Hay políticas que, incluso en términos pragmáticos y comunicativos, solamente van a ser aceptadas a nivel poblacional cuando el argumento es la salud y el argumento no es otra cosa, ¿no? De la misma manera que por medio de la salud podemos hablar de la reducción de la jornada laboral, por medio de la salud podemos hablar de la disminución de la contaminación o de las políticas de movilidad. Es mucho más fácil hacerle entender a la gente que cambiar los modelos de movilidad de las ciudades es sensato en términos de salud que simplemente a lo mejor hacerlo en términos de justicia en la reordenación del espacio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que ese rol de embellecedor ante el cual nosotros nos prestamos de manera totalmente gustosa frente al resto de las administraciones, creo que es una responsabilidad que compete de manera muy clara a las instituciones en el ámbito de la salud. Y luego está el tercer rol, o sea, paraguas, embellecedor, y el tercero es el de adaptador. ¿De qué manera conseguimos que el sistema sanitario dé respuesta a ese doble rol que comentaba Dimitra, que es el de, por un lado, generar un menor impacto sobre el medio ambiente, pero por otro lado también adaptarse a los impactos que ya se han ido generados? Y aquí señalaría tres niveles. Un nivel que tiene que ver con el ámbito de la política del medicamento, un nivel que tiene que ver con el ámbito de las políticas de salud pública y un tercer nivel que tiene que ver con las políticas de los servicios de salud. Creo que
uno de los ámbitos donde más nos hemos centrado, tanto porque es una competencia específicamente nuestra, como porque es uno de los ámbitos donde el impacto que se tiene es especialmente modificable, es el de las políticas del medicamento, ¿no? Y aquí quería señalar algunos aspectos. Uno de ellos está relacionado, por ejemplo, con la incorporación del Ministerio de Sanidad dentro del grupo de anestesia verde, que se llama, dado que los gases anestésicos son uno de los principales elementos modificables sobre los cuales se puede actuar, y además hemos firmado la Carta a nivel europeo de compromisos con la Sociedad Europea de Cuidados Críticos a este respecto. Por otro lado, publicamos recientemente el documento de recomendaciones sobre una prescripción sostenible de inhaladores. Como sabéis, los inhaladores, que son la medicación para problemas respiratorios, hay diferentes tipos, uno de los cuales tienen un menor impacto medioambiental y otro un mayor impacto medioambiental, y generamos unas recomendaciones que juntan justamente los criterios de calidad, de seguridad del paciente, de continuación de la adherencia terapéutica, con la incorporación de los criterios medioambientales y de impacto medioambiental para que los profesionales puedan llevar a cabo una toma de decisiones. Pero es que esto además no queda solamente en un documento de recomendaciones, sino que lo hemos incorporado en el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios, de manera que, comentabais con anterioridad, el conocimiento de esto tiene que llevar a impactar sobre la práctica clínica y sobre la prescripción. De la misma manera que cuando un profesional en igualdad de resultados tiene que elegir entre dos medicamentos de diferente coste, y lo racional, lo sensato, lo justo y la buena práctica clínica es elegir en igualdad de condiciones entre el de menor coste o entre el más eficiente, esto tiene que quedar también incorporado, y el profesional tiene que saber que tiene un catálogo de medicamentos que tienen diferente impacto medioambiental y que en igualdad de impacto clínico el impacto medioambiental tiene que ser uno de los elementos que también, digamos, decante la balanza hacia un lado o hacia otro. Esto tiene que haber una obligación también de conocimiento por parte de los farmacéuticos, que son los dispensadores, y por parte de los profesionales prescriptores cuando realizan la prescripción. Y eso lo hemos contemplado como tal en el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios, que dentro de poco tendremos ya finalizado. El tercer elemento, que creo que es clave y es sobre el cual hay más países intentando hacer cosas, pero sin que acabemos de tener un cuerpo de conocimiento tremendamente sólido, es el de la incorporación de los criterios medioambientales en los procesos de evaluación, de financiación y de compra, ¿no? ¿De qué manera incorporamos criterios medioambientales para que, cuando yo voy a financiar un medicamento, el impacto medioambiental de ese medicamento tenga un peso dentro de la evaluación del mismo? Creo que eso va a quedar incorporado también dentro de nuestro anteproyecto de ley, dentro de nuestro proyecto de ley de medicamentos, y creo que en los próximos años tendremos además capacidad para generar las guías metodológicas para la incorporación y para la medición de esto dentro de nuestra práctica política ejecutiva, ¿no? Y luego, además, estos criterios medioambientales los hemos incorporado por primera vez en una política pública muy concreta, liderada por el Ministerio de Industria y copropuesta por el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Sanidad, que es el Plan ProPharma. El Plan ProPharma, para quienes no lo sepáis, es una medida que lleva a cabo, un plan que lleva a cabo el Gobierno de España para que las empresas farmacéuticas implantadas en nuestro país tengan descuentos fiscales en función de su cumplimiento de algunos criterios de lo que podríamos denominar deseabilidad social, ¿no? Que tienen que ver, pues, con el tipo de inversiones que se realizan, con la sostenibilidad de las mismas y, entre otras cosas, ahora por primera vez se han incorporado los criterios medioambientales a ese respecto, en una política que ya no es un plan ni una ley, sino que es una acción concreta, ¿no? Eso es lo que tendría que ver con el ámbito del medicamento. Además, creo que es necesario señalar que a nivel del tejido industrial en nuestro país, y a nivel global, pero en concreto en nuestro país, se están dando pasos importantes a este respecto. Hay ya compañías que tienen fábricas, que tienen factorías, alguna de ellas neutra en términos de emisión de la huella de carbono, y hay otras que van avanzando hacia ello de manera muy importante. Creo que esto también es un paso hacia adelante desde la perspectiva también de los municipios que acogen este tipo de empresas, desde una perspectiva de tener
el mayor impacto positivo con las menores externalidades negativas en el ámbito de su implantación. El segundo ámbito es el que tiene que ver con las medidas de salud pública, ¿no? Además de la intersectorialidad en el trabajo con lo que tiene que ver con calidad del aire, con calidad de las aguas a diferentes niveles institucionales, sí que quería mencionar una en concreto, que es lo que tiene que ver con los planes frente a las temperaturas extremas y muy concretamente con los planes frente al calor. Yo creo que una de las cosas más cotidianamente visibles para la gente que hemos hecho durante esta legislatura es la incorporación de los criterios de salud en el señalamiento de las alertas por temperaturas en el conjunto de nuestro país, porque 28 grados o 30 grados no son lo mismo en Asturias que lo que pueden ser en Écija, y eso es necesario tenerlo en cuenta. Las deflexiones en las curvas de mortalidad, de la mortalidad diaria, que varían en función de la temperatura a la que se llega en un lugar o en otro, es algo que tenemos que tener en cuenta, y hemos comenzado a sacar las alertas en función de esa singularización de cómo impactan las temperaturas extremas en los diferentes lugares. Digamos que la salud pública personalizada también es esto, no son solo genes y moléculas, sino que son también poder particularizar que en el lugar en el que vives el impacto de las temperaturas extremas no es el mismo que en el lugar en el que vive otra persona, y que las recomendaciones de salud pública tienen que adaptarse para ello, ¿no? Además, comentar otros dos ámbitos de salud pública concreto. Creo que todo el plan que tiene que ver con la lucha frente a las enfermedades transmitidas por vectores es también un elemento de adaptación que tiene mucho que ver con las políticas del cambio climático, y que, de hecho, las acciones que se tienen que llevar a nivel local impactan directamente sobre los ecosistemas. Y luego el otro elemento que quería hacer ver es cómo también en políticas tan concretas, a lo mejor uno no esperaría que se tuvieran en cuenta criterios medioambientales, como pueden ser las del tabaco, también tenemos esta visión, ¿no? Y llevar al anteproyecto de ley la propuesta, por ejemplo, de prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables no se hace simplemente por un criterio de política pura clásica frente al tabaco, sino también por el impacto que esto tiene, lo desechable en general y esto desechable en particular, sobre el impacto ecológico, ¿no? Y luego el tercer nivel, que sería el de la adaptación pura y dura del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Ahí el plan rector que tenemos es el PESMA, el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, que uno de los elementos fundamentales es el desarrollo de las métricas para la medición de la huella de carbono de los centros sanitarios y, posteriormente, para las medidas para la descarbonización. Pero también quería mencionar una política que yo creo que ya no es de adaptación, sino casi de paliación, por decirlo de alguna manera, y es lo que hemos desarrollado durante el último año para la atención en la salud mental en el contexto de catástrofe. Dentro de unos días, dentro de 20 días, ¿no?, se va a cumplir un año de la DANA en Valencia. Una de las políticas que se ha llevado a cabo es el desarrollo de unas unidades de salud mental de emergencia, y que tenemos que ser muy conscientes de que las emergencias no son solamente cosas de otra índole, tipo bélico, terrorista o simplemente de enfermedades transmisibles, sino que las emergencias que vamos a tener en nuestro día a día cotidiano tienen mucho que ver con el cambio climático y la capacidad de poder dar una respuesta que sea ya además reproducible en las siguientes cosas que puedan ocurrir en el ámbito del sufrimiento psíquico frente a este tipo de emergencias, es también una cosa que es una competencia que tenemos encima, ¿no? Entonces, este sería un poco el panorama general. Y sí que quería terminar con otra, y es que, además de actuar como paraguas, como embellecedor y como adaptador, creo que tenemos una responsabilidad desde las instituciones sanitarias de actuar como tractor de nuevos derechos en el ámbito de la adaptación al cambio climático. Y aquí quería hacer mención especialmente a uno de ellos, que creo que va a ser protagonista de muchas acciones en los próximos años, que es el derecho a la climatización. Sabemos que las temperaturas extremas, y sabemos muy especialmente, además, que el calor tiene también el frío, pero las herramientas de protección frente al frío las tenemos, creo que, más al alcance de la mano. Creo que sabemos que las temperaturas extremas tienen un impacto sobre la salud muy notable, pero no solo sobre la salud, sino que tienen una capacidad para estratificar por clase social muy notable. Los grupos sociales que más impacto reciben sobre las temperaturas extremas son las clases sociales, en términos generales, de los quintiles de renta más bajo. Y no puede ser
que no haya acciones decididas para paliar esto. Estas acciones tienen que ir, en el ámbito de la climatización, en diferentes niveles. Creo que hay un nivel más global que implica que las administraciones tenemos que poner en marcha, digamos que redes de oasis o de refugios climáticos para que frente a las temperaturas extremas haya lugares comunes, haya lugares que sean públicos, accesibles, a los cuales la gente pueda acudir para protegerse frente a estas situaciones. Creo que además tenemos que poder identificar cuáles son los lugares donde la población más vulnerable se agrupa de manera más clara para poder garantizar que haya climatización en esos centros. Y estoy pensando en centros sociosanitarios, pero estoy pensando también, por ejemplo, en las escuelas. Es increíble que cualquier centro de trabajo tenga aire acondicionado, pero por algún motivo hayamos aceptado socialmente que las escuelas no tienen por qué tenerlo. Y eso creo que es una cosa que en protección de población especialmente vulnerable frente a las temperaturas extremas, como es la infancia, deberíamos tener muy en cuenta. Pero también tenemos que tenerlo en cuenta a nivel individual. A día de hoy, con la capacidad que tenemos para la producción de energía renovable y con el impacto que esto puede tener en el global de la generación de emisiones, tenemos que empezar a reivindicar también el derecho a la climatización de las viviendas en los grupos sociales más desfavorecidos. Y esto tiene que ser una cosa que recibamos también desde las instituciones. De la misma manera que podemos reconocer que es necesario invertir para poner ascensores en aquellas viviendas en las cuales hay cuartos sin ascensor y que acaban convirtiéndose en especies de cárceles en vida para ciertos grupos de población más desfavorecida, tenemos también que reconocer que no podemos convertir en hornos en vida las casas de algunas poblaciones desfavorecidas sin que eso sea un mandato para las instituciones. Sabiendo que esto supone además una especie de cambio de paradigma para mucha gente que trabaja en el ámbito del cambio climático, porque hablar del aire acondicionado puede parecer una especie de anatema, pero verdaderamente si analizamos cuál es el impacto sobre la población, cuál es el impacto general sobre las emisiones y luego las diferentes formas de adaptación, que no todo es el aire acondicionado, que hay diferentes medidas también, creo que desde luego es una cosa que no podemos seguir evitando y para la cual la salud es un elemento tractor para el desarrollo de este tipo de derechos. Así que, sin más, muchas gracias y ahora seguimos hablando. Muchísimas gracias, Javier. Impecable, 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 de verdad. Nos has hablado de 3 dimensiones, nos has hablado de el impacto, cómo integrar los temas medioambientales en toda la legislación y creo que el ejemplo del medicamento es perfecto. Nos has hablado de la salud pública personalizada, me encanta como lo has dicho, ¿no? Es decir, todos estos sistemas de los que vamos a hablar en esta conferencia, de cómo detectar las poblaciones de más riesgo, personalizando, identificando a estas poblaciones que van a ser más vulnerables a los cambios ambientales. Y nos ha hablado del Sistema Nacional de Salud, nos ha hablado de las métricas de impacto y sobre todo de la vulnerabilidad, lo mismo, ¿no? La equidad y la distribución. Dos temas importantes, muchos, dos que quería realzar ahora. El tema de la comunicación, y si me permites, con cariño, eres un gran comunicador, nos puedes explicar mucho sobre comunicación. ¿Cómo comunicamos esto a nuestros hospitales? Hay que invertir. Y en un momento casi permanente de crisis que tenemos nuestros hospitales para financiar y de contención de costes, ¿cómo convencer? Tendríamos que preguntar a Mutua de Terrassa, David, ¿cómo os convenció a Mutua de Terrassa para que invierta tanto en la mitigación, ¿no? ¿Cómo comunicar, cómo vender esto a nuestros hospitales y a nuestros activistas? Me gusta lo que nos decías de los profesionales sanitarios como activistas, ¿no? Dimi nos hablaba de los Green Skills, los hemos de formar. Este programa que el Observatorio está trabajando en Green Skills es cómo formar a nuestros profesionales sanitarios que se conviertan en activistas, que tienen un papel muy importante con su acción, pero también para comunicar al paciente. ¿Puede reflexionar un minutito más sobre la comunicación y cómo convencer a estos actores fundamentales? Porque no están todos todavía en el carro que queremos. Yo creo que a este respecto es fundamental intentar identificar de qué manera en contextos de alta saturación y de baja disponibilidad presupuestaria, digamos, para añadir cosas al carro, hay otros ámbitos en los cuales se han ido añadiendo sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles han sido los elementos que hacen, por ejemplo, que desde hace una década ahora haya un ecógrafo en cada centro de salud y haya un montón de profesionales haciendo ecografía cuando se supone que no había tiempo para ello y que no había recursos
para ello. Sin embargo, sí que lo han hecho, ¿no? Y yo creo que es principalmente la alineación con los principios fundamentales de la práctica clínica, que en este caso es una mayor resolutividad y una mayor, digamos, capacidad de desarrollo profesional. Bueno, pues creo que aquí también hay que intentar alinearlo con esto, ¿no? No debe ser, yo creo, desde la perspectiva, como comentaba antes, digamos, moralizadora y del mandato, sino desde la perspectiva de que la mejor práctica clínica es la práctica clínica que se hace incorporando los determinantes climáticos y la acción frente al cambio climático, y es el mejor cuidado que se va a llevar a cabo. Creo que esto, además, es importante hacerlo ver desde una perspectiva en la cual las políticas frente al cambio climático no se alinean al 100% con las políticas de control presupuestario. Es decir, no es que necesariamente, por ejemplo, lo que vayamos a hacer sea utilizar las políticas medioambientales como una especie de pátina embellecedora de las políticas de control presupuestario para que se gaste menos, por decirlo de alguna manera. No, sino que lograr un camino diferenciador que haga ver, por ejemplo, que hay innovaciones tecnológicas que son mejores frente al cambio climático, creo que hace ver a los profesionales más reacios a entrar en este discurso que no es un sustituto de un discurso anterior, sino que verdaderamente tiene un campo de recorrido nuevo, ¿no? Creo que los inhaladores es un claro ejemplo. Las innovaciones en el ámbito de los inhaladores han hecho que la relación de coste-beneficio, de coste-utilidad de la utilización de nuevos inhaladores sí que haya cambiado, cuando si hacíamos simplemente una relación de coste-beneficio en términos puramente monetarios, a lo mejor no estaba en ese respecto, ¿no? So we can have the cake and eat it, lo que decíamos al principio, alinear la mejor práctica clínica, mejor calidad con el impacto ambiental. Muchísimas gràcies. Sonsoles Letang, moltes gràcies també per acompanyar-nos avui, directora general per Canvi Climàtic i Salut Ambiental i Qualitat Ambiental. Quina és la perspectiva catalana de tot plegat? En el fons, Espanya, d'alguna manera, el govern espanyol, el Ministeri, lidera molt del pensament, però bona part dels recursos han de sortir del pressupost que tenim a Catalunya, no? De salut, però també, de forma important, com treballeu entre directorats generals, entre ambient i salut, etc. Quina és la vostra perspectiva, Sonsoles? Sí, doncs bé, nosaltres, com he comentat en un inici, tenim una comissió permanent amb el Departament de Salut on abordem tota la problemàtica, diguéssim, més... moltes vegades el que abordem són emergències, però problemàtica també de fons pel que respecta a canvi climàtic i salut. De fet, tinc una presentació preparada per explicar-vos-ho, però també dir que em complau moltíssim saber, després de la intervenció del secretari, que moltes de les mancances o deficiències que ha estat comentant a Catalunya ho estem abordant i les estamos incluso implantando. O sea, ahora lo verás. En fin, lo hago en castellano. De entrada, también dar las gracias de nuevo porque no tenemos muchas oportunidades de explicar todo lo que estamos haciendo desde la Generalitat de Cataluña en materia de cambio climático en general, en mitigación y en adaptación, y aún menos en salud. Con lo cual, para nosotros hoy es una gran oportunidad porque veréis, que lo estamos abordando y lo tenemos incluso este aspecto en nuestros instrumentos de ordenación, ¿no? Y de planificación. Y veréis que de entrada empiezo con una previa, es decir, estamos en Barcelona y Barcelona encabeza la lista de ciudades de Europa con más muertes por olas de calor. De hecho, las dos siguientes son españolas y la última es Rumanía, ¿no? Y bien, no es un hecho menor porque estamos donde estamos y bien, esto demuestra pues, deficiencias, las que también ya comentaba el secretario, en materia pues, probablemente de urbanismo, de existencia de suficientes refugios climáticos y sobre todo, que nosotros lo tenemos muy identificado en la adaptación de las viviendas. Y bien, como empezaríamos con el marco normativo así muy brevemente, como sabéis, en 1992 se aprobó la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático y luego se sucedieron las siguientes COPs. Y no se comentó el tema salud de una manera, no se abordó de una manera
realmente importante hasta la COP15 en 2009, en el que se publicó un primer informe de gestión de salud y cambio climático, y luego sí que ya en la última COP, la del año pasado, la COP29 en Azerbaiyán, como decía Dimitra Panteli, se publicó un informe especial de que la salud puede ser realmente el motor que quizá nos convenza a todos para luchar realmente contra el cambio climático, ¿no? Y luego se desarrolló también la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, que ya ha tenido incluso revisiones y que sobre todo aborda la salud a través de 3 factores, que son las olas de calor, la propagación de enfermedades y la seguridad alimentaria. Aquí deciros que Cataluña tiene un papel, acompañada también de la Oficina Española de Cambio Climático, pues bastante relevante en las COPs, en las conferencias de las partes de Naciones Unidas. De hecho, ahora nos veremos en Belén y nos veremos en el Pabellón de España, en Brasil, que va a ser, en breve se va a celebrar esta COP. Y estamos pensando con Leo Bejarano, el jefe de la Oficina Catalana de Cambio Climático, quizá llevar un tema de salud, porque estamos trabajando con la Alianza de los 4 Motores de Europa, que no sé si la conocéis, es una alianza muy antigua, que tiene 30 años, en la que participamos, aparte de Cataluña, pues Lombardía, Baden-Württemberg y Rhône-Alpes. Trabajamos anualmente diferentes temas que nos inquietan porque suponen retos y demás, ¿no? Y bueno, tenemos varios, estamos trabajando conjuntamente. Este año Cataluña tiene la presidencia y uno de los temas es la calidad del aire, la nueva directiva de calidad del aire, que es un súper reto, y su vinculación con el cambio climático, y quizá, si tenemos oportunidad, lo llevaremos a la COP. Y bueno, siguiendo con los antecedentes, en Cataluña pues ya aprobamos nuestra estrategia de adaptación al cambio climático en 2012, la renovamos en 2013, aprobamos nuestra ley de cambio climático que tiene varias referencias al ámbito salud, y también en 2019 hicimos el acuerdo de gobierno de la declaración de emergencia climática. Y entonces yo sobre todo me voy a centrar en esta presentación en los aspectos de adaptación, porque mitigación estamos haciendo muchísimos y bueno, tenemos 15 minutos, como comentaba antes nuestra compañera, y por tanto no me puedo alargar demasiado más, ¿vale? Así que me centro en adaptación. Y bien, tenemos nuestra estrategia, que la última renovada en 2003, los impactos y las vulnerabilidades respecto a la salud las incluimos en el ámbito social y económico, que están recogidos en el anexo 2. También está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el que se refiere a salud, el ODS 3, y la parte de salud la tenemos, por si os la queréis descargar de la web, la tenemos sobre todo centrada en el ámbito social y económico. Y bien, ¿cuál es nuestro objeto principal con esta estrategia? Lo que queremos es reducir la vulnerabilidad para conseguir un territorio y una sociedad resiliente al cambio climático, ¿vale? Porque lo que me he olvidado de comentar en un inicio, las COPs empezaron todas con mitigación. Vamos a reducir los gases de efecto invernadero, vamos a luchar contra el cambio climático. Conforme se han ido sucediendo, y ahora ya estamos en la COP30, la adaptación tiene un papel de grandísima relevancia, porque el cambio climático, como decíamos en un inicio, está aquí, ¿no? Y bien, este objeto principal de reducir la vulnerabilidad pues la abordamos mediante objetivos y medidas, e incluso la analizamos anualmente con un índice global de adaptación, que la última medición, el último cálculo que hicimos, nos salió positivo. Por tanto, estas actuaciones, estos objetivos y estas medidas que vamos implantando, digamos, están teniendo un efecto positivo y aumentamos nuestra resiliencia al cambio climático. Entonces, la estrategia contiene también la definición de los impactos y las vulnerabilidades, y el cambio climático, como decía ya el secretario, afecta de manera muy diferente a las personas. Esto también lo tenemos detectado en nuestra estrategia catalana de adaptación al cambio climático. Nosotros hemos valorado que es según 2 factores principales, que es su localización geográfica, porque una localización geográfica puede implicar una mayor exposición o no a las olas de calor y a la contaminación ambiental, que, como decíamos en un inicio, al principio en la presentación, en la obertura, están muy relacionados.
Y también otro aspecto que influye es la renta, es decir, la capacidad de adecuar viviendas, de climatizarlas, de aislarlas y también la capacidad de desplazarse e irse de vacaciones. Y bien, siguiendo con el contenido de la estrategia, a escala europea, y también son los que hemos reflejado nosotros en nuestra estrategia, los impactos principales en la salud derivados del cambio climático son el incremento de la mortalidad y el riesgo de incremento de enfermedades infecciosas. Y yo aquí ahora me voy a mi ámbito, que es el de los ecosistemas naturales, que soy ingeniera de montes, ingeniera agrícola, y deciros que yo ahí sí que lo tengo muy tipificado, es decir, por ejemplo, en los bosques españoles están teniendo una cantidad de plagas enormes. ¿Y por qué? Porque han desaparecido los picos de frío, que los picos de frío son los grandes controladores de las plagas en la naturaleza. Y bien, entiendo que en la salud humana, pues claro, es lo mismo, ¿no? Y bueno, aquí, como veis, vemos la identificación de ambos peligros climáticos, las olas de calor y el incremento de temperaturas, y bueno, están incluidos en la estrategia y los desglosamos según sus impactos, la exposición de la población, la vulnerabilidad de la población a este peligro y también el riesgo que conlleva. Incluso parte de la estrategia aborda un aspecto muy curioso que, por ejemplo, se vincula claramente un incremento del riesgo de sufrir un accidente laboral en episodios de calor extremo y hemos redactado guías en este sentido, ¿no? Y bien, respecto al cambio climático y la contaminación atmosférica, pues bien, los efectos derivados del cambio climático y la contaminación atmosférica sabemos claramente que están profundamente entrelazados. El incremento de temperatura, los cambios de la humedad relativa, y la irradiación solar tienen efectos, por ejemplo, en la formación de contaminantes secundarios como es el ozono troposférico, que afecta, sobre todo, bueno, comporta afectaciones respiratorias. Aquí deciros que este verano ha sido increíble. Yo solo llevo un año como directora general y las operaciones de ozono troposférico fueron la normalidad. Es decir, nosotros, como decía el secretario, ya emitimos avisos a la población en caso de riesgos. Superar los límites para la salud en ozono troposférico es un riesgo y, por tanto, implica un aviso a la población, pero es que avisamos del orden de 25 días al mes. Y, por tanto, ya estamos en una normalidad de superación de ozono troposférico. Igualmente, pues el incremento de temperatura, sobre todo, también provocan cambios en la circulación atmosférica, incluso en los vientos topográficos, que son los diarios, y por tanto afectan sobremanera en la dispersión, en la capacidad de dispersión en un territorio de los contaminantes que hayan presentes. Y bien, la exposición a contaminantes atmosféricos como el ozono, los compuestos de nitrógeno y las partículas se relacionan con toda una serie de enfermedades diversas, como comentábamos también mentales, pero no son mentales por ansiedad, que lo decíamos en un inicio, o ahora comentaba el secretario, pues el poder aceptar las catástrofes, sino también porque centros de investigación también han demostrado que puede incluso la contaminación, además acrecentada con el cambio climático, afectar en el desarrollo neurológico, ¿no? Y bien, por tanto, el cambio climático amplifica los riesgos en la salud vinculados a la contaminación atmosférica, y la OMS calcula que 7 millones de muertes prematuras se dan en el mundo por esta causa, y en el caso de Europa este dato son 200.000 muertes. Y bueno, como objetivos operativos de la estrategia catalana tenemos objetivos relativos al control, a la prevención, a la mejora de la calidad del aire, a la reducción del impacto de las olas de calor y a promover también el conocimiento científico. Y aquí pasaríamos ya a las medidas. Como medidas tendríamos pues garantizar la efectividad de las acciones de vigilancia y control sanitaria del agua y de los alimentos, ya lo comentaba el secretario, prevenir y vigilar y controlar las enfermedades de transmisión por vectores. Y en el punto 3, la mejora de la calidad del aire. Esto es mi dirección general.
Y aquí deciros que ya hemos desplegado el Plan de Calidad del Aire 2027. Aquí están las zonas de bajas emisiones, que ya los municipios han sufrido, pero las han implantado, todos los que tienen más de 50.000 habitantes o los que tienen más de 20.000, pero que han tenido superaciones de contaminantes en los últimos años. Y también estamos haciendo revisiones específicas y sectoriales a las actividades industriales, ojo, acompañándolas y ayudándolas, porque también tenemos otros instrumentos europeos como el Clean Industrial Deal, es decir, el Pacto por una Industria Limpia, que también nos insta a las administraciones públicas a acompañar a nuestras industrias, que son claves para nuestra autosuficiencia y abastecimiento. Ya sabemos el contexto geopolítico que tenemos y, por tanto, hay que acompañarlas y no tanto penalizarlas. Y bueno, y gestionamos nuestra red de vigilancia de contaminación atmosférica. Hemos mejorado muchísimo la modelización, nos ayuda el Barcelona Supercomputing Center, nos anticipamos a episodios y tal. En fin, estamos trabajando muchísimo. Tenemos un súper reto que es la nueva Directiva de Calidad del Aire, porque los límites de contaminantes se bajan a la mitad, eso es acercarlos a los límites que establece la Organización Mundial de la Salud. Y, por tanto, ya estamos trabajando en el nuevo Plan de Calidad del Aire para poder conseguir esos objetivos, que no va a ser fácil. Y siguiendo con las medidas, pues estaría también la de reducir el impacto de temperaturas extremas en la salud, especialmente en los grupos de riesgo más vulnerables, que ya lo comentaba el secretario. Aquí hemos desarrollado muchas actuaciones que ahora enseguida os explico muy brevemente. Y luego la última, la de mejorar la generación y transferencia de conocimiento, que también estamos actuando. Entonces, con el Fondo Climático, que es el instrumento económico de la Dirección General para hacer políticas en materia de cambio climático, hemos dado 80 millones a los municipios que han hecho un montón de refugios climáticos por toda Cataluña. Hemos dado ayudas a los municipios, 6 millones para implantar sus zonas de bajas emisiones. Tenemos convenios con hospitales, con Hospital Mutua de Tarrasa, y ahora justo empezamos uno con Sant Joan de Déu, que está pendiente de desarrollar, y colaboramos con centros de investigación que tratan cambio climático y salud, como es el IS Global, el CSIC y el Barcelona Supercomputing Center. Y también os quiero decir que yo creo que le gustará al secretario. Estamos trabajando en un nuevo proyecto que ya está muy avanzado, que es el de bonificar un préstamo a muy bajo interés, un préstamo del Instituto Catalán de Finanzas, que lo bonificamos con Fondo Climático para dar préstamos precisamente a la población más vulnerable para que pueda adaptar sus viviendas, porque vemos que ha sido, por ejemplo, la principal causa de muertes por olas de calor en Barcelona. Y bueno, ya por último, las reflexiones. La contaminación, el cambio climático, la contaminación atmosférica y la salud están totalmente interconectados y requieren políticas para abordarlo. Estamos trabajando en ello. Reducir los gases de efecto invernadero y la contaminación es crucial para reducir los impactos en la salud. Promover las energías renovables, que se ha estado comentando, la movilidad sostenible y la reducción de emisiones contaminantes industriales, que ya os he comentado, es fundamental y, por tanto, es necesario mantener y reforzar los sistemas de medición y vigilancia. Y aquí, en Cataluña, tenemos una red de medición, que los datos se los pasamos a Hospital Mutua de Tarrasa, de 80 puntos, y además estamos ahora mismo trabajando en puntos nuevos y en contaminantes nuevos que ni tan siquiera están legislados, pero son los que nos pide la Directiva de Calidad del Aire, como los trata como emergentes para legislarlos en un futuro. Y nada más. Muchas gracias. Sonsoles, muchas gracias por este tour de force que en estos 15 minutos has logrado darnos una visión de mitigación y adaptación general, es decir, cómo reducimos la contaminación ambiental y cómo nos adaptamos con medidas de viviendas sociales, etcétera. Y también has entrado a cómo ayudáis a estos hospitales, las medidas para poderse adaptar. Y sobre todo, siguiendo lo que decía Javier, el tema de la vulnerabilidad y cómo ayudamos, aumentamos la resiliencia de estas viviendas, de estos individuos más vulnerables. Tengo un montón de preguntas también,
pero como vamos un poquitín tarde y sobre todo os he prometido, y lo haremos así durante todo el simposio, que este no sea el ejemplo principal, quería tener la visión, las preguntas y contribuciones de los participantes, de los expertos al otro lado de esta divisoria. Per tant, passaré ara, sense preguntes, passaré al David Dalmau. David Dalmau, director del nou Departament de Salut i Canvi Climàtic de la Universitat de Barcelona i també cap de recerca de Mútua Terrassa. Un tema complicat, David. The Science and Policy. La política i l'evidència, la ciència i la política, com els integrem. I sobretot, la història de la meva vida, de la Dimitra, de l'Evaut, és com transferir aquesta evidència a la política sanitària, com la comuniquem. Javier ha parlat molt de la comunicació de l'evidència. David. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias. En primer lugar, me congratulo porque anteriormente tanto el secretario de Estado como Dimitra, como también Sonsoles, han hablado precisamente de la necesidad de establecer mecanismos y políticas de sanidad, de política en salud que intenten precisamente mejorar a los más desfavorecidos. Yo quizás empezaría planteándome una pregunta que creo que todos daríamos la misma respuesta, es si realmente las políticas sanitarias de hoy día están de algún modo concebidas y enfocadas para la población más vulnerable. Mi respuesta es que no sé la vuestra, pero en cualquier caso creo que este es el primer punto a tener en cuenta. Y si esto es así, ¿cómo podríamos alinear de una forma mejor lo que sería la evidencia científica con las políticas sanitarias? Es obvio que lo que yo voy a hacer es un cambio de tercio. Yo soy clínico, percibo la necesidad de los pacientes, soy investigador, intento acercar la evidencia científica a la cama de los pacientes y, en consecuencia, vemos claramente cómo el cambio climático está afectando de una forma muy importante, especialmente a aquellos colectivos más vulnerables, entendidos como la población infantil, como las personas con recursos limitados, a las poblaciones, al sexo femenino y a las personas mayores y especialmente aquellas que son portadoras de enfermedades crónicas. Esto es lo que de algún modo, ese gap, esa brecha que existente entre lo que evidenciamos y en cambio cómo las políticas existentes hoy día posiblemente es lo que invita a reflexionar el porqué de esta integración tan limitada entre estos dos factores tan importantes que se hablen y que construyan conjuntamente una política acorde con las necesidades de la sociedad. Lógicamente, de publicaciones hay muchas, hay muchísimos retos. Esta recoge de algún modo, es un análisis de la metodología utilizada en diferentes planes de acción climática para reducir el impacto en la salud, en mortalidad y morbilidad en una década desde el 2012 hasta el 2021, en el que se identifican diferentes aspectos, pero uno de muy importante es que en general las políticas sanitarias contemplan aspectos de variables agrupadas, agregadas, es decir, la mortalidad global. No establecemos políticas que intenten identificar por edad, por grupos sociales y por enfermedades crónicas. Entonces, a pesar de que hay evidencia científica, posiblemente necesitamos más evidencia y posiblemente debemos discutir más todos juntos cuáles son las necesidades reales de toda esta población. Posiblemente esto me lleve a plantearme si hasta ahora una de las políticas que se han llevado a cabo, o sea, los diseños de política sanitaria en cambio climático han sido desde arriba para abajo. Normalmente estas están de algún modo regulados o diseñadas por técnicos expertos y por autoridades supranacionales, pero que lamentablemente, y a pesar de la buena intención, muchas veces desconocen la realidad que digamos, acontece a las personas especialmente vulnerables. Este es el motivo por el cual pensamos que es muy importante el recoger el conocimiento de las personas, de los profesionales sanitarios, de los pacientes incluso, que de algún modo pueda ser sistematizada e integrada en políticas de salud. Dicho de alguna manera, la buena política es aquella que se construye de la buena evidencia, y la buena evidencia es especialmente la de aquellos
que están cerca del problema. Por lo tanto, a pesar de que hay muchos ejemplos de conexión, por ejemplo, en esta publicación recientemente publicada este año en el Lancet Planet Health, esta es una revisión de 158 estudios que evalúan cómo se establecen de algún modo los planes sanitarios de diferentes países en cuanto a mitigación y adaptación. Y lo que sí está claro es que la mayoría de políticas no consideran explícitamente los factores, digamos, socioeconómicos, de vulnerabilidad y de condiciones, digamos, de salud de las personas a las que van, de algún modo, enfocadas estas políticas. Hay muchos otros ejemplos de desconexión. Por ejemplo, tenemos un estudio europeo muy conocido, Exhaustion, en el que precisamente el investigador principal de esta iniciativa es Pierre Masselot, que lo tendremos con nosotros en una ponencia mañana, que nos explicará detalles de este estudio, pero en cualquier caso, este es un estudio que fue publicado el año pasado en Nature Medicine y que ejemplifica cómo una modelización robusta, consistente e impecable, en la que se analiza los riesgos de mortalidad por frío y por calor, desde ahora hasta final de siglo en 854 ciudades, en las que, por otra parte, Barcelona y otras ciudades españolas se llevan la peor parte, cómo es que, a pesar de lo que se demuestra en diferentes escenarios demográficos y de entornos climáticos, esa vulnerabilidad no se incorpora digamos, a las políticas nacionales y en las estrategias de adaptación de cambio climático. De hecho, ellos identifican claramente que en las poblaciones urbanas hay grandes diferencias entre las poblaciones que tienen una mayor concentración de gente mayor y de portadores de enfermedades crónicas que en otros contextos. Perdón, me he pasado. Disculpar. Otras iniciativas, por ejemplo, podríamos hablar de los resultados del Lancet Countdown publicados de finales del año pasado, en los que también manifestaban esa pobre integración de la salud en las políticas climáticas a nivel nacional y cómo pocos países a nivel europeo incluyen los impactos de salud como elemento central y pivotal de los planes climáticos. Hay también, seguramente muchos de vosotros recordaréis, la ola de calor sufrida en Francia en el año 2022, en la cual se objetivó muy claramente que había un incremento de más del 20% en la mortalidad de las personas mayores de 75 años y con enfermedades crónicas. O los estudios impecables de IS Global que demuestran las inequidades, la desigualdad existente en un entorno urbano como Barcelona, tanto en aspectos de temperatura como de espacios verdes o de contaminación. Posiblemente esto nos lleva a pensar que esta desconexión de la que hablamos no es debida a una falta de evidencia, porque esa evidencia existe, la tenemos, probablemente necesitamos mucho más y la tenemos que acercar muy probablemente al terreno, pero hay sobre todo y especialmente una falta de integración. Tant és així que al setembre de l'any 2023 va néixer la iniciativa de crear, juntament a la Universitat de Barcelona i Mutua Terrassa, la Càtedra Salut i Canvi Climàtic, que d'alguna manera ja recollia una iniciativa i una inèrcia que estava desenvolupada en la nostra institució des de l'any 2020 arran de la pandèmia per la Covid, en la que a partir d'unes iniciatives que intentaven en lloc d'utilitzar material d'un sol ús, utilitzàvem la reutilització de materials que ens va permetre probablement ser un dels entorns hospitalaris que va tenir menys col·lapse hospitalari precisament per aquest motiu. La constitució de la Càtedra de Salut i Canvi Climàtic té com a concepte i com a objectiu promoure el coneixement, la recerca, com deia anteriorment a la sessió inaugural el rector de la Universitat de Barcelona, i la formació i la disseminació d'aquest binomi canvi climàtic i salut, entenent com a missió de contribuir al coneixement d'aquestes relacions complexes entre els canvis ambientals i climàtics amb la salut pública i també d'empoderar a la població i a la societat civil de
coneixement i capacitats necessàries per intentar abordar d'una forma raonable els reptes que ens planteja el canvi climàtic en la societat en general. Això no seria possible si aquesta constitució d'aquesta càtedra no fos tremendament translacional i que permetés d'alguna manera el concurs expert de disciplines molt diferenciades en entorns sanitaris i universitaris molt diferents i també d'entorns governamentals. Com aquí podeu veure, Meteocat, que ens facilita les dades climàtiques, o la Direcció General de Canvi Climàtic que dirigeix la senyora Sonsoles Letang, que ens facilita tot el que serien els paràmetres ambientals, com anàlisi metabolòmic amb un centre referent com és la Universitat Rovira i Virgili, o l'anàlisi de Big Data, agregació de dades i d'intel·ligència artificial per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, o la nostra pròpia expertesa amb epigenètica i farmacogenètica en el que som referents internacionals. Per tant, la càtedra el que intenta és, en la nostra àrea de referència, que la tenim molt ben cartografiada i que, a més, tenim dades biològiques, clíniques i farmacològiques de molts anys enrere, intentar desenvolupar estudis que permetin identificar factors encara més precisos, que permetin identificar poblacions que puguem protegir d'una manera encara molt més important. Aquest és un estudi que presentarà demà l'Alexandra Pereira, físic de la Universitat Politècnica de Catalunya, i que intenta identificar com, a través de la recol·lecció de milions de dades que tenim dels darrers 8 anys i juntament amb dades climàtiques i ambientals, identificar si hi ha paràmetres que ens permeten identificar marcadors específics entre les persones grans i amb patologia crònica que puguin encara restringir encara més la protecció d'aquestes persones. Altres estudis podrien ser aquest, que està finançat per l'Ajuntament de Barcelona i que intenta identificar a través de marcadors epigenètics el desenvolupament de descompensacions clíniques de persones que inicialment s'han identificat com que tenen factors de risc per desenvolupar la malaltia d'Alzheimer. Tot això creuat amb dades de temperatura en l'interior dels habitatges i també amb dades de contaminació i climàtiques. Altres estudis podrien ser aquest. Per exemple, en les nostres ciutats més importants estem intentant identificar en les poblacions especialment fràgils i que monitoritzem a domicili de més de 75 anys i col·locant també sensors de temperatura i humitat als domicilis, intentar veure si les característiques dels habitatges de ventilació, d'orientació, d'edat de construcció permeten identificar alguns aspectes que justifiquin la priorització d'aquelles persones a l'hora de protegir-les, sigui en refugis climàtics o en altres entorns. Això també serà presentat demà per la Montse Bosch, que és una professora d'arquitectura, i la Rosa Ballana, que és professora de bioestadística de la Universitat de Barcelona. Per últim, un aspecte que no té relació directa molt probablement amb el canvi climàtic, però que és curiosa i que paradoxal i que molt probablement a nivell de salut pública té molt interès, és el fet que hem identificat amb gairebé 400 persones que han estat intervingudes per cirurgia bariàtrica, que és aquella cirurgia que pretén reduir pes de persones que pateixen d'obesitat mòrbida. Hem identificat clarament com la intervenció de la cirurgia bariàtrica en èpoques de calor, entesa com aquelles que tenen una mitjana temperatura per damunt dels 24 graus, tenen uns resultats a llarg termini molt més eficaços amb una reducció del pes mantinguda que aquelles persones que han estat operades en entorns climàtics més freds. Això molt probablement pugui permetre, a nivell de salut pública, la priorització d'intervenir fer la intervenció de cirurgia bariàtrica en èpoques molt probablement on el clima és més calorós. Per últim, voldria fer unes reflexions finals i unes recomanacions. Les reflexions serien que, evidentment, no podem seguir mantenint aquesta, diguem-ne, desalineament, si volem, entre el que seria la política sanitària i la recerca. En segon lloc, és molt important establir que no es pot establir mesures de mitigar d'allò que no coneixem o que no entenem i tampoc no podem adaptar si ignorem aquells als que són més susceptibles o més vulnerables. Deixem que la ciència parli des de la base i intentem també que les experiències clíniques i la recerca des del llit del malalt pugui ajudar, com a mínim, a les polítiques sanitàries i que siguin en un context més igualitari. Per últim, com a recomanacions, m'agradaria
promoure, emfatitzar la necessitat d'integrar la recerca clínica en els plans d'adaptació climàtica, de fomentar encara molt més el finançament d'iniciatives dirigides a aquelles persones més vulnerables i que són portadores de malalties cròniques. Crec que el finançament en l'entorn climàtic és deficitari, de la mateixa manera que podem reforçar un diàleg molt més transdisciplinar entre aquestes dues disciplines, de la mateixa manera que ho estem fent nosaltres en un entorn dins del que seria el consorci de la mateixa càtedra. Per últim, és necessari que tinguem aquestes iniciatives de baix cap a dalt, intentar incorporar professionals sanitaris, fins i tot malalts, que ens ajudin a dissenyar aquestes polítiques i no ignorar-los. I per últim, intentar promoure estratègies centrades en la persona i basades en l'evidència, científica o no, que integrin i que d'alguna manera promoguin uns sistemes de salut climàticament molt més resilients. Moltes gràcies per la vostra atenció. Absolutamente perfecto, David. Muchísimas gracias. Has empezado con el diagrama Venn diciendo que hay muy poca conexión entre las necesidades y las políticas sanitarias y que no es solamente un tema de equidad, David, es un tema de carga de enfermedad. Si queremos de alguna manera ayudar a resolver este problema, hemos de concentrarnos en aquellas poblaciones que más sufren. Nos has dicho que esto era un tema de bottom-up más que de top-down, debía ser bottom-up más que de top-down. Nos has dicho que los clínicos tienen un papel importantísimo, desde a pie de cama a la universidad y a la política. Nos has dicho una falta de desintegración y nos has demostrado, Javier, lo que tú nos decías, la salud pública personalizada, es decir, cómo detectar con todas estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, aquellas poblaciones a las que debemos dirigir nuestras políticas. No te hago preguntas porque lo que quiero es que sean nuestros participantes expertos que hagan preguntas o contribuyan de nuevo pidiéndoos perdón por ser un poquito tarde e ir un poquito tarde, pero esto no pasará, es la última sesión que vamos tarde, porque realmente queremos tener vuestras contribuciones y no es una cosa retórica, sino real. ¿Quién me va a ayudar a empezar este debate, por favor? Gracias. Si decís de dónde venís y quién sois. Hola, soy Nerea Blanqué y trabajo en Alira Health como partner de pricing y sostenibilidad. Entonces, una de mis preguntas o una de las cosas que me deja un poco preocupada es que tenemos mucha evidencia de que el cambio climático afecta a la salud. Tenemos muchas políticas que se han realizado que hemos visto hoy. Lo que me preocupa más es que, como hemos visto en Estados Unidos, que ha habido un cambio de un día para otro de estoy a favor del cambio climático a no, solamente por un cambio político de izquierdas a derechas. Si esto pasa aquí, ¿qué va a pasar con todo este trabajo que estamos haciendo? O sea, a mí que la política esté ligada a creo en el cambio climático o no, es algo que me preocupa de forma alarmante. Y me gustaría saber si hay alguna forma de cambiar esto, ¿no? O cómo hacemos la comunicación para mejorarlo. Tengo mis respuestas, pero seguro que Javier querrá comentar en este, y quizá los demás también, la política en P mayúsculas y la política sanitaria o de salud ambiental en P minúsculas. Quizá alguien quiera responder a ello o añadir más preguntas o contribuciones, por favor. No me dejéis solo, si no, no hay café, de verdad. Disculpa, no te había visto. Estabas al lado y no. Sí, gracias. Jordi Serrano de Planet Health Innovation, un non-profit que quiere estimular soluciones rápidas. Lo que son las políticas en sanidad de asistencia basada en el valor, o sea, creo que normalmente ya no pasa en lo que es el día a día de la sanidad, pero ¿qué sentido tendría intentar estimular la decarbonización en los hospitales de una manera incentivándola con el value-based care de manera masiva y rápida? Y esto a lo mejor ayudaría, ya una vez empezado este proceso, siempre cuando vienen épocas conservadoras, yo creo que hay que correr, ¿no? Y hacer cosas que después los conservadores no se atreven a cambiar, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Lo digo porque, no sé si sería una solución a la pregunta. Sí, me gusta.
Me gusta. La parte económica nos corresponde a todos, conservadores o de izquierdas o de derechas, ¿no? Y esto es lo que se ha dicho mucho en el caso de Trump. Si uno hubiera podido demostrar el impacto en la economía de estas políticas, no se habría atrevido a ser tan radicalmente político e ideólogo en este tema. Por favor, otra preguntita y les pedimos a los panelistas que... muchísimas gracias. Estás invitada al café. Gracias. Buenos días, yo soy Ana Brinqui, soy farmacéutica y bueno, con la larga experiencia dentro del mundo de la investigación clínica de nuevos medicamentos, yo quería comentar el caso de los inhaladores, que dentro del panel farmacéutico, de arsenal farmacéutico, es una parte pequeña y donde la alternativa a los inhaladores, o sea, hacerlo, la inhalación con un aparato eléctrico es fácilmente hacerlo en paralelo. Quiero decir que tiene una solución relativamente fácil cuando casi todos nuestros medicamentos que son en pastillas, que son sólidos, vienen en blister aluminio plástico, que es absolutamente contaminante. Este es un punto alternativo. Bueno, es un comentario simplemente a otro tipo de medicamento muy extendido y que necesitaría una alternativa. Los ingleses tienen, quizá Fiona, you may discuss that later, tienen este sistema, ¿no? que te dan la dosis adecuada, ¿no? En cartón, etc. En fin, no me corresponde a mí responder preguntas, sino hacerlas. Les voy a pedir la última pregunta. Os daré 1 minuto, 1 minute each, to reflect on the final thing and the questions you heard. ¿Okay? Las preguntas que habéis oído, por favor. Y está relacionada con la pregunta número 1 sobre cómo afectan los cambios políticos. En este pacto de Estado que se está intentando llevar a cabo, ¿cómo ven que va a ser el recorrido de las medidas que se intenten implementar en los 10 áreas que se quiere hacer? Pues está claro, política como la política sostenible, los incentivos, desde la perspectiva quizá de la ciencia, a ambos lados, en todos lados de esta mesa, incentivos para la descarbonización y sobre todo el impacto que puede tener la distribución de estos medicamentos, ¿no? De formas que tengan menos contaminación ambiental. Perhaps I start with you. I don't know how much you can follow with the simultaneous translation because we speak very quickly, but I hope you got a good sense, Dimi. I hope so too, and a big thank you and well done to the translators in the back because they've been excellent. So I think I've understood everything. Brilliant. Thank you very much. 2 points. One on the financial incentives. I think there's a double component here. One is the hospital side of things. I think that's what you were talking about. But then also on the medicine side, we see that some countries are implementing green criteria in procurement. So this is like one of the criteria for awarding the procurement grant. So maybe this is something that can move the bus. Yes, also on the hospital level, financial incentives, value-based payments in that sense. We've talked about this, I think, across all contributions, that this idea of adding environmental sustainability and climate-related elements to the way we understand value, and this is part of health technology assessment. If we had another hour and a half, we would discuss about how you then weigh options against each other where they're marginally the same in terms of clinical effectiveness. One is more expensive, but at the same time is much better for the environment. So the value part of making the decision for coverage comes later. But in both cases, I would say it's a good argument to think about financial incentives as well, and we have examples. And then finally, on the political question, it's a very tough question. I think the only way to do it is we double down. We see that what's happening in the US is affecting across the board how we think about public health. The only thing for us to do is go hard in the right direction. We just published a paper, about to publish a paper about public health diplomacy. How can we use all these public health arguments to affect these political discussions? Javier, a difficult question for you. Bueno, yo es que diría que lo que ha pasado en Estados Unidos no ha pasado de un día para otro. En términos generales, esto no ocurre de un día para otro y suele darse en sociedades que en muchas ocasiones, bueno, y el caso de Estados Unidos, digamos que la duda o la reticencia impuesta a muchos elementos que provienen del conocimiento científico
estaba ya ahí, ¿no? No ha sido, o sea, no era ni no previsible ni no tenía un sustrato social y cultural que fuera favorecedor. Dicho lo cual, o sea, yo creo que la única posibilidad de, digamos, de conseguir modificaciones que no sean cambiables es que conquisten totalmente el, digamos, el ánimo social y cultural que las haga imposibles, ¿no? Ayer en otra charla aquí también en Barcelona comentaba que, porque es una pregunta muy recurrente, ¿no? La de qué manera blindamos los avances en derechos en general, en esto y en otros elementos, ¿no? Y comentaba que creo que, por ejemplo, el único caso que yo recuerdo de intento de avance legislativo teniendo una gran mayoría al respecto y que no pudo llevarse a cabo por la respuesta social, al menos de manera muy clara, fue, por ejemplo, la que tuvimos con el aborto en el año 2015 aquí en España, que fue justamente el movimiento feminista el que lo paró. Pero recientemente hemos podido ver en el ámbito climático cómo toda la movilización de Ulloa Viva en Galicia en relación con esa planta de celulosa que querían poner se paró a nivel social. O sea, vivimos en una democracia en la cual se producen cambios de gobierno, los cambios de gobierno comportan cambios en las mayorías para llevar a cabo proyectos legislativos y esos proyectos legislativos pueden tumbar los proyectos legislativos desarrollados previamente, para bien y para mal. Y eso es así. Y la alternativa es peor. Entonces, con ese base tenemos que ser conscientes de lo que hay que intentar es justamente la conquista de esa batalla cultural o de la ganancia de ese ánimo social para que sea eso lo que lo convierta digamos, en no cambiable. Por ejemplo, las zonas de bajas emisiones, que en Madrid supuso, como en otros lugares, pero bueno, soy de Madrid, madrileño centrismo tira, lo siento. Como en muchos otros lugares, supuso un elemento de tremenda disputa política que luego, por mucho que se dijo, no consiguió ser completamente revertido porque no era tolerable desde el punto de vista, más allá de lo legal, no era tolerable desde el punto de vista social. Yo creo que eso es lo único que nos protege, digamos, no hay ley lo suficientemente sólida para no poder ser desmontada y no queremos que lo haya, además, porque solemos verlo siempre como a favor nuestro, pero eso en muchas ocasiones acaba yendo en contra. Sobre lo que se comentaba del pacto de Estado, todo pacto supone una renuncia. Eso es así, si verdaderamente quiere que se pueda ser ejecutado por administraciones de diferente nivel. Y lo que pasa es que aquí va a tocar, y es el intento que se va a hacer, incorporar a elementos académicos, profesionales y sociales para que no sea un pacto entre dos orientaciones ideológicas, sino que sea un pacto que venga impulsado justamente por una mayoría social, que en este ámbito creo que así es, hay una mayoría social que sí que acepta y quiere impulsar políticas a este respecto. Sin duda, llevar a la sociedad. El populismo ha sido muy efectivo en ligar todo lo que es el debate ambiental a lo que ellos llaman los elitistas progresistas. Y a menos de que rompamos esto, nunca lograremos el cambio efectivo. David, Sonsoles, uns comentaris finals, si vols? Sí, respecto a este riesgo en caso de política negacionista, ¿no? Que llegase pues a cualquier territorio. Nosotros lo que hemos visto es que sí que es cierto que gobiernos más progresistas se tienen que poner a tope una vez están. Nosotros lo estamos haciendo. Tan solo os hemos mostrado las medidas que estamos haciendo en el ámbito salud, pero estamos desarrollando muchísimas cosas. Y también deciros que para nosotros el secreto es empoderar a los municipios. Ya habéis visto, 80 millones para los municipios, para hacer refugios climáticos, temas de sequía, implantación de renovables, muchísimas cosas, ¿vale? Luego, por otro lado, deciros que hay esperanza en el sentido que las energías renovables son muy rentables, con lo cual eso al final puede con toda política, sea una política de izquierdas, de derechas, de centros, puede con toda. Y también comentaros que nosotros estamos ayudando también mucho al sector privado. Ese mismo instrumento que os he comentado que estamos haciendo, préstamos de bajo interés para adecuar viviendas para gente con renta más bien baja, lo estamos haciendo también para las pymes catalanas, para las industrias, para que puedan hacer actuaciones de adaptación y mitigación. ¿Y por qué? Porque Naciones Unidas siempre nos repite un mensaje. Dice que las administraciones públicas tenemos que poner los mecanismos y los planes para que el sector privado haga la transición ecológica, porque la administración pública no tiene suficiente dinero para hacerlo.
Sin duda, el público-privado és fundamental. David, tota una càrrega, un desafiu, challenge per la teva càtedra, és a dir, no solament l'evidència de les poblacions en risc, sinó els incentius i sobretot com canviar el debat social. És molt de sociologia també, no? De psicologia, de com canviar el debat social, entendre que la política ambiental no és una cosa de les èlits, sinó que és de tota la població. David. Sí, per suposat. Sí, se sent? Sí. Per suposat és així. De fet, és una de les missions de la càtedra el foment de la difusió i la sensibilització de les persones. Però més enllà d'això, i en relació amb les preguntes que es formulaven a nivell de l'audiència, jo potser només voldria afegir que el problema o l'exemple del que està succeint al govern americà en quant a les restriccions i a no el desconeixement, sinó a la renúncia a pensar que ja existeix el canvi climàtic, això és molt greu, sobretot en el que són els instituts de recerca. Los institutos de investigación americanos están muy preocupados, se han hecho recortes extraordinarios. Yo soy infectólogo y especialista en SIDA. El ONU-SIDA está muy preocupada porque realmente se han tenido que cerrar muchos programas que muy probablemente en un plazo de unos cuantos años asistiremos a un incremento de la mortalidad tremenda por culpa del recorte de este tipo de presupuestos. En consecuencia, yo diría que tenemos que luchar contra nuestros medios y en nuestro caso es la evidencia científica que valide las intervenciones que se llevan a cabo después, posteriormente. La ciencia todavía es importante a pesar de Trump. Quisiera que pusieras las manos en conjunto da un aplauso a estos excelentes panelistas.